Hace calor acá adelante. Hechos capítulo 2, versículo 37. ¿Lo tienen ya? Bueno, leemos la palabra de Dios. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Leemos el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas se maravillaban y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad, a cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, ¿qué les parece qué tema nos toca hoy? ¿Ni una idea de la palabra? Vos sos terrible. No vale, Gustavo no vale. Y Lore tampoco. Las características de los primeros cristianos. Saben que en la Biblia aparece el título, las características de los primeros cristianos, la vida de los primeros cristianos. Y yo pensaba, como nunca prediqué sobre el libro de los Hechos, ¿de dónde voy a sacar todas las características? Voy a tener que ponerme a leer todo el libro de los Hechos, dije yo. Entonces empecé por el que más me gusta, Esteban. Después me pongo a leer, pero le toca a otro, así que no tenía que hablar de Esteban. Casi meto la pata y hablo de cualquier cosa. Gracias a Dios que Dios es bueno y está en todas las cosas, ¿no? Y pude buscar algunas características de los cristianos, de los primeros cristianos que empezó a crear la iglesia, ¿no? La iglesia de Jesucristo. Se les llamaban cristianos porque se decía que eran seguidores de Jesús, no como Cristo, eran seguidores de Jesús. Ser seguidor es andar por los mismos caminos, ¿no? Una persona que sigue es aquella persona que anda por el mismo lugar donde estuvo la persona que está siguiendo. Por eso se les llamaba cristianos, porque eran seguidores de Jesucristo. Y una de las primeras cosas que yo veo acá de los primeros cristianos era el hambre que ellos tenían. Si vemos el primer versículo que leímos, le dicen a Pedro, ¿pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ser salvos, para recibir esto que ustedes tienen? Ellos tenían una necesidad, tenían hambre, tenían ganas de saber, de más, de entender qué era lo que estaba pasando y qué es lo que habían de hacer. Entonces Pedro le dice, bueno, tienen que arrepentirse y bautizarse. La primera característica que saco de esto es la obediencia que tenía esta gente al vivir la palabra de Dios, al vivir lo que Dios les estaba diciendo que hiciesen. Dice que ese día 3,000 personas se arrepintieron y se bautizaron. Y eso a mí me reimpactó, porque, es como que yo te diga, Agustín, anda, arrepentite y bautízate. Y Agus va a decir, no sé, pero estaban 3,000 personas dispuestas a arrepentirse y a bautizarse. 3,000 personas dispuestas a obedecer lo que Dios le estaba diciendo que hiciesen. Y está recopado, ¿no? Y esa es la necesidad que pone Dios en nuestros corazones. El primer deseo que tenemos de obedecer.
cuando conocemos a Dios y vemos ese poder magnífico, porque ellos estaban viendo el poder de Dios, la venida del Espíritu Santo, lo estaban viviendo ahí palpable. ¿Y cómo no iban a tener ese deseo? Todos iban a querer tener eso que tenía Pedro, eso que tenían esas personas que habían recibido el poder del Espíritu Santo. Esas maravillas que vivían. Eso hacía que las personas quisieran arrepentirse y bautizarse, seguir lo que ellos estaban haciendo. Y me encanta esto. Y es una de las características que veo de los primeros cristianos. Es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a lo que Dios les decía que debían hacer, la obediencia y la atención que le prestaban a lo que Dios le mandaba, ¿no? Después, tengo mi machete al revés. La perseverancia que tenían en cumplir la palabra de Dios. Los apóstoles le decían que debían estar juntos, que debían estar unánimes, que debían estar ayudándose unos a los otros, y ellos permanecían estando ahí, ¿no? Lo leímos, dice, y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Los apóstoles le daban instrucciones y ellos perseveraban en eso. Y esto, qué palabra difícil es la perseverancia. Perseverar es permanecer, ¿no? Estar firme. Aunque vengan las montañas, aunque vengan los problemas, ellos seguían estando firmes. Aunque pasaban problemas, ellos seguían creyendo. Ellos seguían viviendo lo que los apóstoles les enseñaban. Y esta es una de las características también que me llamó la atención a mí, la perseverancia. Que en nosotros podamos tener esa perseverancia, de creer en la palabra de Dios, de creer en lo que Dios nos dice y en la obediencia, de que podamos creer y obedecer lo que Dios nos dice y estar firmes en eso. No que porque venga una ideología, vamos a dudar de lo que dice la palabra de Dios. No, la palabra de Dios está escrita hace 2000 años. Entonces no podemos dudarla. Tenemos que permanecer en lo que dice la palabra de Dios. Dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles, en aquello que le enseñaban, permanecían. Es necesario tener la necesidad de aprender. Es necesario tener la necesidad de ser enseñado. Y no enseñado de cualquier cosa, sino de la palabra de Dios. Ellos permanecían en lo que Dios les enseñaba. Y una de las preguntas que me sale de esto es, ¿de qué aprendemos nosotros? ¿O qué cosas son las que nosotros practicamos en nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que a nosotros nos enseña? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hacemos? Porque de eso es lo que estamos consumiendo y eso es lo que vivimos, ¿no? Tenemos que prestar atención en en los caminos en donde andamos. Debemos ser imitadores de Jesucristo. Y Jesucristo en su vida aplicaba la palabra de Dios. En su vida aplicaba lo que Dios decía que hiciese. Y aún así llevaba humillación, aún así llevaba sacrificio, vivir la vida. Pero en eso debemos de permanecer. En el mismo versículo, el 42, dice, permanecían en las doctrinas y en la comunión los unos con los otros. ¿Sabe que comunión es participación o compañerismo entre personas? Participaban en la comunión los unos con los otros. Qué lindo es esto, practicar el compañerismo entre las personas, practicar la participación, que como cuerpo de Dios ellos caminaban juntos, ellos estaban en unidad, tenían algo en común, era Dios y por Dios lo daban todo. Ellos estaban confiados en que debían de estar unánimes, en que debían caminar en comunión. Y cuando pensaba en esto, digo, ¿eran todos iguales? ¿Eran todos judíos? ¿Eran todos del mismo lugar? No, eran personas completamente diferentes. En los 12 apóstoles ya tenemos un montón de diferencias. Imagínense en los 3000.
Habían personas diferentes, habían diferentes posturas, habían diferentes formas de pensar, había diferentes situaciones, pero aún así ellos perseveraban en la comunión. Ellos perseveraban en la comunión. Ellos perseveraban en estar unidos, en compartir, en participar. Dice, y bueno, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Características que tenían estos cristianos en los primeros versículos, vemos, ¿no? Perseveraban en el compartimiento del pan y en oraciones, unidos. En la oración, el pueblo unido, no hay nada que lo derribe. Creo que siempre voy a decir, es el arma más poderosa que hay en todo el mundo. Más cuando el cuerpo o los hijos de Dios se unen. Más cuando nosotros nos unimos, no hay nada que pueda derribarlo excepto la voluntad de Dios. Pero aún así, Dios muchas veces suple nuestras necesidades por la oración, por nuestra fe, por nuestra necesidad. Y esta, una de las otras características, perseveraban en oración, unidos. Después dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor. Otra palabra que yo sacaba de este pasaje bíblico. Si yo les preguntara a ustedes qué es el temor, muchos dirían que es miedo, que es miedo a que te pase algo, ¿no? Pero en este caso el temor no era miedo. El temor era reverencia. Era reverencia. Vino una reverencia hacia Dios por todas las cosas que estaban viviendo. Y esta es otra característica de los primeros cristianos. Re pesada con esto, ¿no? Con los primeros cristianos. Digo los primeros cristianos porque después fuimos cambiando un montón. Pasó algo por el cual fuimos cambiando un montón. Pero si es una de las características que ellos tenían, era que ellos tenían reverencia a Dios. Tenían temor, cuidado de no ofender a Dios, cuidado de no mentir, cuidado de no faltar el respeto a Dios. Ellos tenían reverencia. ¿Había notado? Dice, es una actitud de reverencia y respeto, la palabra temor, ¿no? Es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Es otra de las características que ellos tenían. Después dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. De vuelta lo vuelve a recalcar. Y el libro de los Hechos dice un montón de veces esto. Todos estaban juntos, como 4 veces seguida lo dice. Todos estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todo. Todo. Y yo pensaba, pero si tenían en común todo, ¿no eran que son personas diferentes? ¿No eran que son personas que hablan en diferente idioma? ¿No eran que son 30.000? ¿Que eran 3.000 judíos? ¿Que eran todos iguales? No, la realidad es que todo tenían en común porque todo giraba alrededor de Jesucristo. Entonces todo lo que había en común en ellos o todo lo que importaba en ellos era Jesucristo. Entonces, ¿qué tenían en común? Era Jesucristo. Todo tenían en común. Y me encanta eso. Jesucristo era lo que cada una de las personas diferentes tenían en común. Y todo tenían en común. Reinaba Jesucristo en sus vidas. Jesús era todo. Jesús era todo para sus vidas, ¿no? Después dice, y vendían sus propiedades y sus bienes. Así que yo tengo la necesidad de la casa del pastor. Tenían en común, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, todo lo que tenían, ellos lo traían, pero no es que ellos decían, voy a traer todas las cosas y la voy a dar para que los apóstoles hagan lo que quiera con ellos. No, ellos veían la necesidad, en su grupo de hermanos había necesidad, entonces ¿qué hacían? Saciaban la necesidad. No es que decían, bueno, acá tengo todo esto, tomen, hagan lo que quieran. No,
Ellos veían necesidad en las personas, en su grupo de hermanos, en aquellos que estaban reunidos. Entonces, ¿qué hacían? Era saciar la necesidad. Ayudaban al pobre, ayudaban a aquel que estaba necesitando algo. Eso es lo que sucedía. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad que tenían las personas, ellos ayudaban. Según la necesidad que tenían las personas, vendían las cosas y ayudaban. Y esto habla de esa entrega que hablaba antes, ¿no? De entregarlo todo, ¿no? Porque si yo tengo que ayudar a una persona y tengo que vender mi casa, me pongo a pensar, ¿no? Si en verdad lo voy a hacer o si quiero ayudarla o si no quiero ayudarla. No sé, hasta que el Señor no toque mi corazón. Pero ellos vendían todo, todo. Y eso es lo que tenían en común, que Jesucristo dio todo por nosotros. Entonces estaban dispuestos a darlo todo para saciar la necesidad de alguien, para saciar la necesidad de aquel que estaba necesitado. Esa palabra todo habla de rendimiento, ¿no? Habla de dejar todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy para poder ayudar al otro. Habla de darlo todo, de despojarse de todo, ¿no? Ellos, no sé si alguno se habrá quedado en la calle o si alguno estaba dando vuelta ahí o cómo se habrán organizado en esos tiempos, porque leí y no encontré cómo vivían. Pero dice acá la Biblia, ¿no?, que lo daban todo por ayudar al otro. Y es una de las características que a mí también que resalto en este tiempo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar nosotros? Cuando cantamos y le decimos al Señor, yo te entrego todo. ¿Cuánto es ese todo? ¿Todo es todo? ¿O todo es medio? ¿O todo es un cuarto? ¿O todo es un cachito? ¿O todo? ¿Qué es la definición de todo para nosotros? Y pasó, ¿no? En la Biblia está el testimonio, ¿no?, de Ananías y Zafira, que vinieron, vendieron el terreno, vendieron su propiedad y dijeron, me voy a guardar algo para mí. Me voy a guardar un cachito para mí. Se pusieron de acuerdo entre el matrimonio, lo voy a guardar. Y vinieron ante Pedro y le dijeron, toma, acá te traigo todo lo que vendí en mi terreno, acá te lo doy para que lo utilices para ayudar al necesitado. ¿Qué pasó? Pedro le dijo, pero ¿esto es todo lo que salió el terreno? ¿Todo lo que te pagaron? Y Ananías dijo, sí, es todo. Mintió Ananías porque no era todo, se había guardado un pedacito. Y yo me preguntaba, ¿Dios lo iba a juzgar? Si decía, no, me guardé un poco para mí, ¿Dios le dijo que lo dieran todo? ¿Dios le pidió o alguno de ellos le enseñaron que tenían que darlo todo? No, simplemente dispusieron en su corazón darlo todo, porque Jesucristo había enseñado, ¿no? Le había dicho al joven rico que diera todo a los pobres y los siguiera, que vendiera todas sus posesiones y los siguiera. Pero Jesucristo se estaba refiriendo a todo de su corazón, a entregarlo todo con el corazón. Y esto a mí me llama la atención porque la mentira que causó en Ananías y en Zafira provocó muerte en sus vidas. Hubo muerte, se murieron. Entonces, Dios hablaba a mi corazón y me decía, guarda cuando decimos que lo damos todo. O cuando decimos, hago esto para el Señor, doy esto para el Señor y simplemente lo hago porque yo quiero o porque yo tengo ganas y Dios no te lo pidió. Dios no te manda a ser misionero si vos no querés. Dios no nos pide ni nos obliga a que demos nada, sino que lo demos todo desde nuestro corazón. Que en primer lugar nuestro corazón sea el que le entreguemos a Él. Y después, si Él quiere y te pide todo, dáselo seguro, porque Él es el dueño del cielo, la tierra y de todo lo que hay acá. Y si vos obedeces a Dios, Dios jamás te va a hacer faltar nada. Pero ojo, en mí decía, ¿no? Ojo, porque esto, aunque parezca algo que es material, aunque parezca algo que lo podemos manipular, Dios conoce nuestros corazones y cómo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos.
Y si lo hacemos a media, le estamos mintiendo a Dios, porque más de una vez cantamos y le decimos, yo te entrego todo, hacemos las cosas para vos y sin embargo queremos gloria para nosotros, o queremos reconocimiento, o queremos determinadas cosas. Ananías y Zafira, ¿por qué lo vendieron? Quizás por imitar a Bernabé, que lo había hecho antes. Quizás por imitar a otros, pero no hagas nada si Dios no pone en tu corazón. Y si lo das, si vas a decir, voy a ir a la misión mapuche, anda de fondo. Si voy a decir, voy a hacer esto para Dios, voy a ser maestro de escuela bíblica en mi caso, hacelo con todo, no lo hagas a media. En todo lo que decidas hacer para Dios, hacelo con todo, porque Dios conoce tu corazón y Él quiere todo de nosotros. No quiere un cachitito, no quiere un pedacito, ni que lo hagas, bueno, vengo a preparar la palabra, listo, ya está, sino que quiere que lo demos todo, porque Él es el que nos va a dar todo lo que ahora demos. Él nos los va a devolver y nunca nos va a hacer faltar nada. En su palabra lo dice, ¿no? Siempre va a estar atento a todas nuestras necesidades. Entonces, démoslo todo. Y veían la necesidad de todo. A ver, ¿quién puede buscar 1 Samuel 15, 22? Bueno, gracias, Lore. El obedecer es mejor que el sacrificio. No hay que hacer sacrificio en esta vida. Ya no tenemos que hacer sacrificio. Jesucristo hizo todo lo que debíamos, lo que necesitábamos para estar aptos y venir delante de Dios. Lo que debemos hacer es obedecer la palabra de Dios. Es obedecerla. A Dios le importa que querramos obedecerla, aunque cueste, aunque sea difícil. Él quiere que de nuestro corazón deseemos obedecer la palabra de Dios, porque a Él no le interesa todo lo que nosotros podemos hacer, sino nuestro corazón, que la obediencia salga de nuestro corazón. Es mejor obedecer que sacrificios, que hacer todo por sacrificios. Y yo veía en este grupo de personas algunas características o consecuencias que traía la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios hacía que la gente se les pegara, ¿no? Que haya gente alrededor. Ellos obedecían y venían gente y veían lo que ellos hacían y lo que ellos vivían, y así conocían a Jesucristo, haciendo las cosas y obedeciendo la palabra de Dios. Después, bueno, ya leímos en la Biblia, la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Nos quita la culpa del pecado, nos ayuda a vivir en libertad. Vivís libre cuando obedeces la palabra de Dios. No bajo el castigo de estar en pecado, sino vivimos libres cuando obedecemos la palabra de Dios. Quita el poder del pecado y trae tranquilidad a nuestras vidas. Mire el beneficio y la cantidad de beneficios que trae obedecer la palabra de Dios. Obedecerla. Nos trae... No, enseña a las personas, trae bendición, quita el poder del pecado, trae tranquilidad, trae paz a nuestras vidas. Vivimos libres cuando obedecemos la palabra de Dios. Después, Génesis 11:6, ¿quién lo busca? Génesis 11:6. Bueno, Clau, gracias. Sí, pero a ver en la Reina Valera. Sí. Mabel la lee.
Ahí estaban haciendo la torre de Babel. Y Dios dijo, son todos uno, se han puesto de acuerdo, se pusieron de acuerdo, así que a esto nadie los para. Y me encanta esto porque esa es la misma respuesta de lo que es la unidad. La unidad es, son todos uno. Cuando somos todos uno, nadie te para, a menos que Dios ponga su mano, por eso dije antes, a menos que Dios ponga su mano, cuando hay unidad, nada los para. Ellos habían empezado a construir una torre y ya se habían puesto de acuerdo. Entonces Dios que dijo, no, están equivocados, así que los voy a dispersar cada uno para su lado, con diferentes lenguas, y así van a hacer porque no estaban haciendo lo que Dios había mandado hacer. Pero lo que rescato de esta historia es que Él decía, son todos uno, y nadie los va a parar, nadie los va a parar. Eso es lo que pasa cuando caminamos en unidad. Cuando nos ponemos de acuerdo, cuando estamos de acuerdo, nos ponemos en unidad, caminamos juntos, nadie te para. ¿Saben que una unidad es algo completo? Es algo que está entero, una partícula que está entera, que está completa. Si yo partiera el celular, ya no sería una unidad, sería medio celular, no sería más una unidad. Y me encanta entender esto. Nosotros somos una unidad como pueblo de Dios. Somos uno. Si uno se sale, ya no sirve el celular. Si una partícula se le sale, se rompe la pantalla, ya no sirve. Si hay una parte del teléfono que se rompe, ya no sirve. Si alguno de nosotros está caído o está bajoneado o se sale del cuerpo de Cristo, el cuerpo empieza a funcionar mal. El cuerpo ya no empieza a tener la misma movilidad o las mismas funciones. Hay cosas que ya no van a poder estar, quizás en el caso del teléfono ya no lo voy a poder usar más. Pero qué interesante es esto. Somos una unidad en Cristo. El pueblo lo entendía, ¿no? Ellos eran una unidad. Los primeros cristianos lo entendían, ellos estaban unánimes, vivían en comunión, unidos unos con otros. Cuando continúa este pasaje, Pedro va a la sinagoga y hay un cojo sentado en el costado y Pedro lo sana, ¿no? Todos se maravillaron por eso, porque Pedro y Juan habían sanado a esta persona. Entonces vinieron los fariseos y le dijeron, pero ¿quiénes son ustedes para andar sanándolo? ¿Qué autoridad tienen? Y Pedro, entonces, le responde con la palabra de Dios y que Jesucristo tenía autoridad. No que ellos lo habían hecho algo, sino el poder de Dios había tenido autoridad. Y por este motivo empiezan a ser más populares. Y entonces los empiezan a perseguir. Los quieren como meter presos, pero como no pueden meterlos presos porque ellos no habían hecho nada para que los metieran presos, le dicen, váyanse, pero no ya no hablen más de Jesucristo, ya no prediquen más. Y Pedro se van Pedro y Juan, y va con todo el grupo de hermanos y les dice, miren, pasó esto y pasaron aquello. No quieren que prediquemos, si no nos van a meter presos. ¿Qué hicieron estos grupos de hermanos? ¿Se llenaron de duda? ¿Se llenaron de incertidumbre? ¿Se llenaron de mentiras? No, lo que hicieron fue unánimes ponerse a orar. Unánimes, ¿no? Esto está en el capítulo 5, si mal no recuerdo, el 4. Unánimes se pusieron a orar y pidieron valentía a Dios para poder predicar a pesar de lo que venga. Pidieron fortaleza a Dios para poder predicar a pesar de lo que venga. Y eso me encanta cómo el libro de los Hechos rescata esto todo el tiempo. Unidos ellos hacían milagros, unidos ellos caminaban, unidos compartiendo, viviendo juntos, ellos hacían lo que debían hacer. Y esto es de todas las cosas que yo más rescato de las características, era que unidos estaban. Unidos buscaban al Espíritu Santo, unidos buscaban el poder de Dios, unidos andaban, unidos caminaban. Cuando había problemas, unidos oraban a Dios. Unidos. No uno por un lado, otro por el otro,
sino simplemente teniéndole el temor a Dios y unidos, ellos vivían su vida. Bueno, y acá puse la definición de unidad, ¿no? Unidad es una propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse, ¿no? Me encanta buscar definiciones y no soy maestra. Pero es eso, ¿no? La propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse. Algo unido no se puede dividir. Si está dividido ya no es más una unidad. No es más una unidad. Dice que no puede ni alterarse ni destruirse. Y me encanta esto. Que hoy podamos pedirle al Espíritu Santo esto en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro cuerpo. Que no haya más, nunca más una división. Que cuando haya cosas en nuestros corazones podamos entender que tenemos en común a Jesucristo. Y que aunque la otra persona haga cosas que a nosotros no nos agraden o haga cosas que no nos gusten, que es hijo de Dios y te ama y lo ama igual que a mí y que a todos. Porque Dios murió, Jesucristo murió, Dios mandó a su hijo, murió por mí, por vos y por todo. No es que yo soy más linda y por eso murió por mí, no. Todos somos iguales acá. Jesucristo murió por cada uno de nosotros y todos debemos ser transformados. Todos tenemos luchas, todos somos diferentes, todos. No hay ninguno acá que digamos, yo soy santo. Sí, sos santo, porque Jesús es santo. Y porque Dios te ve por medio de Jesús, por eso sos santo. Pero si estamos acá en esta tierra, aún tenemos que ser transformados. Que este sentir que habían estas personas de tener empatía, misericordia por el otro, se pueda disfrutar acá en nuestra iglesia. Que este sentir de buscar de Dios, de venir y darlo todo por Dios, se pueda disfrutar en cada uno de nosotros. Ellos juntos compartían y alababan a Dios. Dice, juntos compartían y oraban. Juntos compartían y alababan a Dios. Y cuando ellos alababan a Dios, cuando ellos oraban y compartían, dice que estaban compartiendo, el último versículo que leemos, estaban compartiendo, ahí Dios añadía a aquellos que debían de ser salvos. ¡Wow! Cuando compartían, oraban y alababan a Dios, Dios añadía, dice la Biblia, a aquellos que debían ser salvos. ¿Quién los añadía? ¿Las personas? ¿Pedro? ¿Juan? No. Dios añadía a aquellos que debían ser salvos. Cuando estemos juntos, unidos, ni siquiera vamos a tener que volvernos locos por ir a buscar las personas, porque Dios va a añadir a su cuerpo a aquellos que deban de ser salvos. En este tiempo, en este año, en este día, Dios lo va a añadir cuando nosotros entendamos el privilegio que tenemos de ser cristianos. Decía que estos cristianos cambiaron porque después, Dios vino la persecución y se dividieron, ¿no? Empezaron a ir uno para cada lado porque los querían, a partir de este momento, los querían matar a todos. Entonces empezó la persecución de los cristianos y se alejaron unos de los otros. Y empezaron a tener problemas de quién es de Apolo, de quién es de Pablo, y empezaron a tener conflictos. Y yo veía, ¿no?, en la Biblia cómo podemos ver cuando nos separamos todas las cosas y todas las dudas que salen, ¿no? Cuando nos juntamos con un grupo y no vemos lo que Dios quiere, cuando nos alejamos de todo ese entorno que tenemos, de esos cristianos que tenían en común la necesidad de buscar de Dios, la necesidad de saber de Dios, la necesidad de conocer de Dios, terminamos dispersándonos. Y la idea no es que acá adentro nos juntemos todos en la iglesia y no salgamos afuera porque Dios va a añadir todas las personas. La idea es que nosotros podamos llevar a Dios a donde sea que estemos, pero que el cuerpo de Cristo sea una unidad. Y a pesar de que estemos lejos cada uno en nuestras vidas, juntos en el Espíritu podamos caminar. Porque el Espíritu Santo era el que los unía. El Espíritu Santo era el que les daba identidad. El Espíritu Santo era el que los encaminaba. El Espíritu Santo era el que los guiaba. El Espíritu Santo era el que les enseñaba. Jesús dijo, ¿no? El Espíritu Santo va a ser aquel que venga y los guíe. Necesitamos ser uno. Uno. Sin importar a qué hora te levantás,
sin importar a la hora que estés, buscar a Dios, al Espíritu Santo, cada día de nuestras vidas. Ellos tenían poder. Ellos caminaban y Dios hacía maravillas y señales. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Porque una necesidad sola había en el corazón. Una necesidad sola. Y era obedecer a Dios. Era hacer lo que Dios los había mandado a hacer. Ir y hacer discípulos. Lo que Jesucristo les había mandado a hacer, esa era la necesidad. Esa era la necesidad. Y ellos lo daban todo por la necesidad de Dios. De que las almas sean añadidas al reino. Yo no sé si esto quizás ya lo sabías de memoria de hace un montón de veces, pero hoy yo te invito que puedas meditar en estas características que pudimos ver de los cristianos. Quiero compartir un video antes de orar que me encantó. Estaban sentados los 22 de ellos y miré y les pregunté, si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensarlo. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer 2 de Pedro capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, ¿acabas de recitar el capítulo entero? Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí. Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí, pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes.